Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Dimos un paso en la dirección correcta. Este país, después de 16 años, pudo votar en segundo debate un plan fiscal, una reforma tributaria que abarcó gran parte de la legislatura anterior, que abarcó la mayoría de las sesiones de esta legislatura y que en comisión tuvimos un enorme esfuerzo. Cientos de mociones, audiencias, consultas, dictámenes y un amplio debate para poder al final tener una discusión apropiada y votarlo en segundo debate. Pero lo que nos deja la discusión de este proyecto de ley es un baño de realidad de la sociedad costarricense, un baño de realidad de las finanzas públicas, del estado de las finanzas públicas, cuando aquellos que estaban en una posición distinta se negaban a aceptar que el país requería impuestos, cuando aquellos que estando en gobierno decían a la gente de que en 2 años no se debía discutir, cuando aquellos aún estando en gobierno ignoraban la situación fiscal y el hueco para pagar nuestras deudas, y cuando aquellos que estando en gobierno también presentaron una propuesta de endeudamiento externo absolutamente ineficiente. El baño de realidad alcanza también para saber que el país estaba desactualizado en la reforma tributaria, el único país en el continente americano que no tenía un impuesto al valor agregado. Eso nos retrata del abandono que tenemos como Asamblea Legislativa, como gobierno, como costarricenses en un país que aspira a vivir mejor, pero que tiene una reforma tributaria absolutamente estancada. Lo comprometido también de nuestro presupuesto y lo que hemos desarrollado en administraciones anteriores, amarrando y sujetando un presupuesto, aprobando leyes de manera irresponsable sin destinarle los recursos, generando mayor presión al presupuesto de la República sin contemplar los ingresos. La división también que existe a nivel de las instituciones que se amparan bajo la autonomía dada así por ley o dada por Constitución, para definir que eso es un problema, pero que no me afecta a mí, para definir que esa es una situación que hay que mejorar, pero en la cual yo no tengo que aportar, porque está lesionando mi autonomía, porque está lesionando mis derechos. Y esa situación, aunque parezca contradictoria en un país tan pequeño, se da, y en mayor caso, en el Poder Judicial, en las universidades públicas y en otras instituciones. El país debe apelar cada vez más a ese sentido solidario, que lo ha delegado como una de las naciones más potentes en el tema social, que destina mayores recursos para salir adelante a base del solidarismo, y que lo hemos perdido a base del individualismo que nos ha retratado como sociedad en esta reforma tributaria. Este proceso nos desnuda también como sociedad y nos deja en evidencia que no sabemos responder a las exigencias con inmediatez, que no sabemos resolver los conflictos y que no sabemos tampoco cómo transmitir la situación que se está dando en el país y la decisión que debemos de tomar. En un país tan pequeño, con tan poca población, pero con tanto espíritu, requiere tener canales de diálogo eficientes, mecanismos para poder comunicar y para poder resolver los conflictos, procesos obviamente más ligeros en la Asamblea Legislativa y comunicación cada vez más expedita del Poder Ejecutivo. Debemos también retratarnos de que la demagogia que existió muchas veces en campaña debe dejar del paso, porque por ganar votos al final estamos cometiendo un error de llevar al país ideas que no son las correctas. Y aquí nosotros retratamos en muchas ocasiones, en diversos discursos, la absoluta irresponsabilidad del gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera en el manejo de las finanzas públicas, en decirle al país que no requería impuestos, en inflar el presupuesto de su primera administración y en enviar un presupuesto cada vez más abultado en los siguientes años. Esta reforma fiscal nos deja a nosotros ciertamente una división como sociedad que tenemos la obligación, como partidos políticos, como agrupaciones, como diputados y como costarricenses, de llegar a poder enmendar todos esos canales que nosotros hemos roto, no solamente con el sector sindical, con el sector social, con las universidades, con el Poder Judicial, con los partidos políticos, con los gobiernos locales, con las cooperativas y con todos los sectores productivos para poder sacar adelante esta gran nación. Este paso no termina acá y esta fracción, a pesar de ser comprometida y no como la han querido ver aliada al gobierno, va a ser insistente
con el dedo en el renglón, haciendo alusión a que este país debe saber gastar los recursos que tiene, debe invertirlos mejor, debe también aprovechar las opciones del mercado para buscar mejor financiamiento, con proyectos de ley cada vez más certeros. Esta fracción será vigilante en el accionar del Poder Ejecutivo, en el accionar también de las instituciones autónomas que utilizan recursos del pueblo, pero que no valoramos en la Asamblea Legislativa. Debemos también ser cautos y en identificar cuáles son las oportunidades que tenemos a partir de hoy, cuáles son los retos que tiene el país y que ha enumerado el Poder Ejecutivo y que nosotros debemos de trazar acá la ruta. Hoy, la ministra de Hacienda en la Comisión de Asuntos Económicos presenta una propuesta de texto sustitutivo a un proyecto de ley presentado por Luis Guillermo Solís y por Elio Fallas para solicitar endeudamiento externo al país. Y resulta que la ministra nos da la razón, porque el proyecto presentado por el ministro Elio Fallas y por Luis Guillermo Solís es absolutamente innecesario e improcedente. Un proyecto que no indica cuál es el monto, un proyecto que no indica cuál es la tasa, un proyecto que no indica cuál es el plazo, es sencillamente un papel en blanco para que esta Asamblea Legislativa lo tramite. Y lo peor es que no podemos imaginar que en aquel momento, cuando las finanzas públicas estaban al abismo y en un hueco fiscal, se presentó un proyecto de ley con esa significancia. No tenía la autoridad moral el gobierno anterior para presentar una autorización de esas a la Asamblea Legislativa. Y hoy le corresponde a la ministra de Hacienda arreglar otra torta del gobierno de Luis Guillermo Solís, diciendo que ese proyecto no sirve y presentando una propuesta sustitutiva que lastimosamente tiene problemas de conexidad y puede tener problemas de trámite. Esta Asamblea Legislativa debe estudiar ampliamente cuál es la opción que tiene el país en el tema de financiamiento y para buscar los recursos. Los recursos de un presupuesto que sabemos que cuesta financiar, que sabemos que requiere toda la inmediatez para dejar de presionar las altas tasas de interés en el mercado interno y para no competir con el sector privado y el sector público. El país está a las puertas de una gran alternativa, de identificar cuál es esa posición que tienen las bancadas para hacerle frente al tema de los ingresos, para hacerle frente al tema del gasto, para poder tener los recursos y atender la seguridad del país, para atender los recursos y atender la educación. Una educación que salga cada vez más adelante por su excelencia, como lo decía el diputado Roberto Thompson, y no cada vez invirtiendo más y teniendo menores resultados. No invertir para pagar privilegios, no invertir para pagar malas infraestructuras, sino para regionalizarlos y ser cada vez más posibilidades de acceso a tecnologías, idiomas y comunicación. Esos son los retos que tiene el país y en los cuales el Poder Ejecutivo debe ser firme, debe ser contundente, así como los temas éticos que tanto nos han quedado debiendo. El país está a las puertas, una vez más, de avanzar, de seguir adelante. Y esta fracción será no solamente contundente en esto, sino también vigilante. Y ahí me alegra ver en todo este proceso de estos 6 meses a la bancada de Acción Ciudadana sentada, sesionando en la Asamblea Legislativa y no en las calles trepados en los carros de la gente protestando por una causa que era injusta. A mí me gusta ver a los diputados y al gobierno acá plantado y no afuera haciendo alusión de una medida que cada vez es más impopular. Me gusta ver a la fracción consecuente con lo que dijo en campaña y también reiterando los errores que cometieron en la administración anterior. Y esta bancada siendo consecuente con lo que ha sido en la posición en gobierno y con lo que ha sido su posición de bancada de oposición, manteniendo siempre el patriotismo y la nación por delante. Este proyecto de ley nos ha dejado muchas enseñanzas, una posibilidad de construir un país en los tiempos que nos quedan como legisladores, como Poder Ejecutivo, para seguir avanzando. Muchas gracias, diputado presidente.